Buenas tardes. Vamos a empezar esta sesión de la tarde, de este segundo día del Coloquio Internacional de Genealogía, presentando a Esther Galera Mendoza. Es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada. Desarrolló tareas de docente e investigadora en la Universidad de Toulouse-Le Miguel y en la Universitat degli Studi di Lecce. Es responsable del grupo de investigación UM 286, Metodología y Documentación para el Estudio del Patrimonio Artístico Andaluz. Fue directora del Secretariado de Patrimonio de la Universidad de Granada entre 2004 y 2008. El título de su ponencia es Íñigo López de Mendoza, catedrático de Alcalá y embajador en Venecia. Esther, por favor, puedes empezar. Gracias. Agradezco también la oportunidad de participar en este coloquio internacional con todos ustedes. Y sin más dilación, pues voy a dar comienzo a mi exposición que versa sobre Íñigo López de Mendoza. Íñigo, bueno, me voy a referir a él como Íñigo y no don Íñigo para aliviar un poco la exposición y para aproximar también un poco más su figura. Íñigo nació en 1545 en la Alhambra de Granada. Fue el segundo hijo de Íñigo López de Mendoza, marqués de Mondéjar, y de María de Mendoza y Aragón, que era hija de los duques del Infantado. De este matrimonio nacieron 11 hijos, de los que solo 9 sobrevivieron a los padres, 6 varones y 2 mujeres. Íñigo ocupaba el segundo puesto en la línea de sucesión. Toda su familia paterna, como es evidente, descendía de los Mendoza de Álava, un linaje muy señalado entre los grandes de España. Sin embargo, su abuela materna, doña Isabel de Aragón, cuarta duquesa del Infantado, era hija de don Enrique de Aragón y Pimentel, conocido como el infante Fortuna, y de doña Guiomar de Portugal, por lo que Íñigo sumaba a su genealogía ascendiente de la Casa Real de Aragón y de la Casa de Braganza del Reino de Portugal. Íñigo recibió en Granada una exquisita formación humanista, al igual que su hermano, aprendió latín y las demás materias relacionadas con las letras, y completó sus estudios más tarde en la Universidad de Lérida, una de las más antiguas y prestigiosas de España, donde obtuvo el grado de bachiller. Hizo estudios asimismo en la Universidad de Salamanca. A ver si esto quiere pasar, en la Universidad de Salamanca y también en Alcalá de Henares, donde alcanzó el grado de licenciado y de doctor, y de la que fue catedrático de prima de cánones. Fue reconocido en su tiempo como un hombre docto, experto en jurisprudencia, versado tanto en derecho civil como canónico. En su etapa de estudiante frecuentó las ciudades de Madrid y de Guadalajara, donde residían respectivamente su abuelo paterno, don Luis Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Mondéjar, y los duques del Infantado, sus abuelos maternos, con los que compartió sobre todo su gusto por la música. Íñigo recibió una instrucción musical acorde con los ideales culturales de la élite humanista, tal y como aconsejaba Castiglione en El cortesano, y fue precisamente el gusto musical de Íñigo el que debió de acercarle a la que sería su esposa, María Rafaela Villalberche, que también se conoció como María de Mendoza. En 1560, a la edad de 15 años, Íñigo solicitó el hábito de la Orden de Santiago a través de una petición dirigida al rey Felipe II, que dispuso que se recopilara la información oportuna sobre su origen y familia, sobre su limpieza de sangre y condición de hijodalgo, según costumbre y fuero de España, que era lo habitual. La información corrió a cargo de Juan de Cardona, caballero de la Orden, y del licenciado Lescano, fraile. Una vez recabado el testimonio de los testigos, el expediente fue remitido al Consejo de las Órdenes
para que, una vez comprobado que no había ningún impedimento para concederle el hábito de Santiago, el rey Felipe II aceptara al nuevo aspirante. Aunque no había duda de que Íñigo era hijodalgo y que en su genealogía no había mezcla de sangre ni ningún otro impedimento que impidiera pues, que se le concediera el hábito de la Orden de Santiago, la admisión no llegó hasta 9 años más tarde, en 1569. Desconocemos el motivo de tan larga demora. Es probable que Íñigo, que solicitó el hábito cuando solo tenía 15 años, pues se viera que era todavía joven, pero quizás se debe a otro motivo. Yo pienso que puede estar relacionado con el hecho de la existencia de una cláusula en el mayorazgo antiguo de Mondéjar que impedía heredar la casa de Mondéjar a todos aquellos que tuvieran voto o hábito de religión militar. De hecho, el marqués de Mondéjar, en 1568, con la autorización real, modificó esta cláusula del mayorazgo antiguo de Mondéjar y justamente unos meses más tarde, pues el rey le hace concesión del hábito de Santiago, en virtud del cual se le armó caballero don Francisco Hurtado de Mendoza, cuarto conde de Monteagudo, su primo segundo, y le puso el hábito el licenciado Juan Ramírez en la parroquia de San Salvador de Madrid el 21 de noviembre del mismo año. En su juventud, como he dicho, Íñigo frecuentó las ciudades de Madrid, de Guadalajara y de Alcalá de Henares, donde probablemente entró en contacto con los ambientes musicales que allí florecían, lo que le permitió conocer a María Rafaela Villalberche, una joven música de origen desconocido, criada y educada en la casa de Alonso Villalberche, un ciudadano de origen francés afincado en Madrid, al servicio de Benito de Cisneros, sobrino y heredero del cardenal, y de su esposa Petronila de Mendoza. Aunque se la tenía por hija bastarda de Alonso Villalberche, en realidad la identidad de sus padres nunca se llegó a saber, puesto que fue abandonada después de su nacimiento. Íñigo creía que era hija de un gran caballero, pues había sido criada y educada con gran diferencia respecto a la verdadera hija de Alonso Villalberche. Rafaela Villalberche estuvo en su juventud al servicio de la marquesa de Alcañices, doña Juana de Aragón y Borja, la hija de San Francisco de Borja, como doncella y tañedora en su palacio de la ciudad de Toro. Después de 3 o 4 años regresó a Madrid, donde siguió practicando el arte de la música y donde era contratada para cantar y tañer en casas aristocráticas y señoriales, y probablemente también en la corte. Íñigo se enamoró de tal forma de Rafaela Villalberche que decidió casarse con ella, desafiando todos los obstáculos sociales y familiares que la rígida sociedad estamental de la época tenía establecido acerca del matrimonio y de las relaciones afectivas. Las personas que rodeaban a Íñigo, incluidos sus familiares, debían conocer bien sus intenciones y trataron de impedir el enlace por todos los medios. Fue por ello necesario pensar cuidadosamente cómo llevarlo a cabo y cómo salvar en la medida de lo posible las consecuencias que se derivarían de ese enlace, sobre todo las que tenían que ver con la actuación de la justicia. Todo parece haber sido perfectamente pensado y planeado por Íñigo y por don Berenguer Arnau de Castro, barón de La Laguna, amigo de Rafaela y de Íñigo. El barón de La Laguna, que pertenecía a la Casa de Castro, uno de los linajes más nobles del Reino de Aragón, fue el solicitador del matrimonio. Tomó alojamiento en la casa de Alonso Villalberche y pidió autorización para el casamiento en nombre de los contrayentes al licenciado Valdivieso, vicario de Madrid, presentando a Íñigo como un caballero aragonés para no despertar sospechas. Inicialmente no se vio ningún inconveniente para el casamiento. El vicario mandó que se hiciese la información correspondiente sobre los contrayentes
y puso como condición para celebrar el enlace que se anunciaran las amonestaciones en la parroquia tal y como mandaba el Concilio de Trento. Pero cuando el barón de la Laguna le expuso la necesidad de que el matrimonio se celebrara sin hacerlo público para evitar que sus familiares lo pudieran impedir, el vicario de Madrid no quiso acceder sin la autorización del gobernador del arzobispado de Toledo, al que pertenecía la diócesis de Madrid, por lo que el barón de la Laguna viajó a Toledo para pedir dicha autorización. El licenciado Busto de Villegas no se la quiso otorgar en aquel momento, sino cuando asistiera en Madrid, lo que tuvo lugar 15 días más tarde, y otorgó efectivamente el consentimiento en Madrid. Así lo comunicó al vicario de la diócesis y éste autorizó el matrimonio amonestándole solo de presente y mandó al sacerdote de la parroquia de Santa Cruz que oficiara el enlace. El Concilio de Trento, que había concluido poco tiempo atrás, había tomado medidas para evitar la clandestinidad de los matrimonios, ordenando que precedieran en la parroquia 3 amonestaciones públicas. Pero, al mismo tiempo, el Concilio de Trento protegió la libertad de los contrayentes, que había de prevalecer sobre otras circunstancias. No obstante, la cuestión no era fácil de resolver. Aunque se pretendía que en el matrimonio, como en el estado de religión, los candidatos tomaran su decisión libremente, se veían afectadas muchas voluntades, y más aún cuando se trataba de un matrimonio desigual, en el que la autoridad paterna, la ventaja de la dote y el prestigio del linaje entraban en juego. De ahí las complicaciones que siguieron al enlace, que no pudo celebrarse con las solemnidades habituales, sino como una ceremonia privada, el 25 de diciembre de 1569, el día de Navidad, a las 8 de la tarde, en la casa de Rafaela Villalberche. La fecha elegida no parece casual. Era una fiesta señalada, el día de Navidad, a las 8 de la noche, cuando todos estaban recogidos en sus hogares y sobre todo en tiempo en que ya estaban cerradas las velaciones, porque el matrimonio se celebraba en 2 ceremonias, la nupcial o sacramental y la de las velaciones, que daba solemnidad al sacramento con una misa votiva, que podía celebrarse durante todo el año, excepto en Cuaresma y en Adviento, incluido el día de Navidad, precisamente el día elegido para la boda, que suena un poco, a mí por lo menos me parece un poco a precaución por parte de todos los implicados, para dejar un poco la puerta abierta por si el asunto no marchaba bien. De hecho, tras celebrarse el matrimonio, tanto Íñigo como todos los testigos huyeron temiendo de la justicia, que efectivamente actuó. El barón de la Laguna y Atanasio Manuel, que fueron testigos del matrimonio, huyeron al reino de Aragón, e Íñigo buscó protección en el colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares, donde estuvo poco tiempo, pues rápidamente fue acusado efectivamente por el ante el Consejo Real por la justicia de parte del Consejo de las Órdenes, por no haber pedido permiso a la Orden de Santiago ni al rey como su administrador para contraer matrimonio, según mandaban los establecimientos de la Orden de Santiago, motivo por el que fue encarcelado. Los caballeros de Santiago estaban obligados a comunicar la decisión de contraer matrimonio a la orden, pues la mujer elegida debía de ser hidalga y sin mezcla de sangre. Aunque este requisito de comunicar la decisión de contraer matrimonio no parece haberse guardado rigurosamente durante todo el tiempo, lo cierto es que Íñigo no solicitó aquella licencia y por ese motivo pues fue encarcelado y llevado a la cárcel de Corte. Tras conocer el casamiento, sus padres, los marqueses de Mondéjar, intentaron por todos los medios que Íñigo entrara en religión. Al no conseguirlo, lo desheredaron, dificultando así el derecho que tenía a la sucesión en la casa de Mondéjar, porque se entendía que al quedar desheredado
también, digamos, quedaba como segundo hijo desde el punto de vista legal para heredar el marquesado, su hermano, el siguiente en la línea de sucesión, que era don Francisco de Mendoza, almirante de Aragón. Cristóbal del Águila, caballero y fiscal de la Orden de Santiago, inició la causa apenas un mes después de la boda, el 27 de enero de 1570. Durante el proceso del Consejo de la Orden, Íñigo permaneció encarcelado en la cárcel de Corte de Madrid, donde inició las gestiones para celebrar las velaciones, lo que no consiguió por el momento. Al ver que el proceso y su carcelería se alargaban y que no tenía medios para sostenerse en la cárcel, solicitó su liberación el 10 de abril de 1570. Pero su petición no fue atendida. Antes bien, el fiscal de la Orden se ratificó en la acusación. Así las cosas, Íñigo entendió que el único modo de conseguir su libertad era renunciar al hábito de Santiago, lo cual hizo mediante un escrito dirigido al rey, en el que se ofrecía a dar las explicaciones necesarias, este escrito. Pero al no obtener respuesta alguna, decidió unilateralmente salirse de la orden y dejar el hábito, y así se lo comunicó a Felipe II. Esta es su renuncia al hábito. Sin embargo, la renuncia al hábito de Santiago no le excusaba de cumplir la pena en la que había incurrido, por lo que el proceso en el Consejo de las Órdenes prosiguió hasta concluirse 2 meses más tarde. El 27 de junio de 1570 el Consejo pronunció su sentencia. Le debemos condenar y condenamos a que por el tiempo de 1 año primero siguiente y más lo que fuere la voluntad de su majestad, esté recluso en una fortaleza cual por su majestad le será señalada. Íñigo fue entonces trasladado desde la cárcel de Corte de Madrid hasta la fortaleza de Fuentidueña, donde permaneció hasta que el rey le mandó soltar el 2 de febrero de 1572, aproximadamente 1 año y 8 meses desde que fue conducido a la fortaleza. Íñigo no desaprovechó el tiempo que estuvo encarcelado. Mientras estuvo recluido en Fuentidueña, encargó ciertas averiguaciones sobre el origen y calidad de Rafaela, su esposa, al capitán Pedro Rodríguez Navarro, alférez mayor de la ciudad de Villena, gran amigo de Íñigo desde los años de estudiante en Salamanca. Para entonces ya había renunciado al hábito de Santiago, por lo que estas averiguaciones parecen ir más en la dirección de demostrar que a su esposa no le faltaban las condiciones exigidas en el mayorazgo antiguo de Mondéjar para poder suceder en él llegado el caso, ya que una de las cláusulas excluía a los que se hubieran casado con persona torpe, la expresión de la época. La investigación realizada por Pedro Rodríguez no fue concluyente. No pudo averiguar nada seguro en relación con el origen de Rafaela, cuestión que a Íñigo pareció complacerle, porque si no podía demostrarse el origen sencillo de una persona, había que presuponer su buena calidad según los principios del derecho. En Fuentidueña también se celebraron las velaciones entre Íñigo y Rafaela, y nació su primer hijo. La ceremonia de las velaciones tuvo lugar en la capilla de San Marco de la fortaleza de Fuentidueña, el 29 de enero de 1571, y consistió en una misa votiva presidida por Matías Aguado, párroco de la villa. Tras ser liberado de su prisión de Fuentidueña, Íñigo y su esposa, conocida ya como María de Mendoza, se instalaron durante algún tiempo en la villa de Euclés. Probablemente fue en esta ciudad donde, pasados algunos años y habiendo nacido su hijo, tomaron la sorprendente decisión, voluntariamente y de común acuerdo, de entrar en religión, después de 5 años de cohabitación. Una decisión que sin duda estuvo condicionada por la presión de sus familiares, que deseaban que Íñigo entrara en religión. Se decía incluso que el marqués, su padre, le quería hacer cardenal.
de manera que fueron los propios marqueses de Mondéjar quienes consiguieron un breve de Gregorio XIII otorgado en Roma el 5 de julio de 1576 para que, disuelto el vínculo matrimonial, pudiesen tomar ambos el estado de religión. Introduciéndose entonces Rafaela en el convento de la Concepción Francisca de Alcalá de Henares e Íñigo en el Colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca, donde tan solo estuvieron 2 meses. Pasados 2 meses de vida religiosa, en sendos conventos, Íñigo y Rafaela decidieron volver a su vida de casados y abandonaron los conventos donde intentaron profesar para reconstruir su vida matrimonial y familiar, instalándose entonces en Alcalá de Henares, en la calle de la Justa, inmediata a la Plaza del Mercado, donde tuvieron sus casas. La elección de Alcalá de Henares como lugar de residencia respondía a varias motivaciones. Por un lado, su proximidad a Madrid y a la corte, donde Íñigo en principio no podía establecerse, porque su liberación de la prisión de Fuentidueña había sido con la condición de no entrar en la corte ni acercarse a más de 5 leguas a la redonda. Por otro lado, Alcalá era una ciudad fuertemente vinculada a los Mendoza, donde muchos de ellos tenían casa o pasaban temporadas y donde instituyeron diversas fundaciones y patronazgos. Además, la vida en Alcalá de Henares estaba marcada por su prestigiosa universidad, fundada por el cardenal Cisneros en 1499. Quizá Íñigo pensó desde el principio que la universidad podría convertirse en su ocupación principal, en la que además podría adquirir prestigio como jurista y cuya dedicación le dejaba tiempo suficiente para el ejercicio de la abogacía. Obtuvo una cátedra de cánones en diciembre de 1578, antes de doctorarse y de convalidar sus estudios en la Universidad de Alcalá, que exigía que sus docentes fuesen licenciados en dicha universidad, requisito que Íñigo no cumplía porque él había estudiado en Lérida y en Salamanca. La Universidad de Alcalá le admitió como catedrático, con la condición de alcanzar el grado de licenciado y de doctor en un plazo estipulado, una excepción de la que también hicieron uso otros profesores de la universidad. No era obligatorio en esos años tener el título de doctor para optar a la cátedra, pero había un plazo de 6 meses para graduarse de doctor una vez conseguida. Y así Íñigo de Mendoza obtuvo primero la cátedra de cánones y después el grado de doctor. Tomó posesión de la cátedra el 9 de diciembre de 1578 y unos meses más tarde, en marzo de 1579, obtuvo el grado de licenciado y en septiembre de 1583 el grado de doctor. Pues entonces ya voy a abreviar muchísimo. Íñigo pues permaneció en Alcalá hasta que fueron requeridos sus servicios en la corte como embajador. Su primera misión diplomática fue en Francia en 1592, un año interesante porque en ese mismo año falleció el 6º conde de Tendilla, el único hijo de su hermano Luis, el marqués de Mondéjar, con lo cual su hermano quedaba sin sucesión y ahora sí que efectivamente él estaba, digamos, en condiciones de poder en su día heredar el marquesado de Mondéjar, de manera que casi esta llamada de Felipe II para hacer esta embajada a mí me suena un poco como una temprana toma de postura de la corona en el asunto de sucesión de la Casa de Mondéjar. Pero bueno, lo importante es que él fue como parte a París, como parte de una embajada para defender los derechos de sucesión al trono de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Isabel de Valois, pues después de la muerte sin descendencia de Enrique III. El embajador era el duque de Feria, y en esa embajada iba también el secretario Maldonado y Juan Bautista Tasis, que fue el que se dirigió primero a los Estados Generales presentando la candidatura de la infanta, y después Íñigo hizo un discurso de 1 hora y cuarto en latín defendiendo
todos los principios del derecho que apoyaban esa candidatura. Pero a pesar de los esfuerzos que hicieron en esa embajada, pues no se consiguió nada, y después del ascenso al trono de Enrique IV, pues Íñigo fue destinado por Felipe II al Consejo de Estado y Guerra de los Países Bajos, y estuvo en esa ocupación hasta que muere el dogo Pascual Cigoña, y cuando asciende el nuevo dogo Marino Grimani, que tenemos ahí retratado, en 1595, pues Felipe II le destina como embajador a Venecia. Y a Venecia se fue con su familia, se instalaron en el distrito de San Marcos, en la parroquia que está ahí señalada de Santa María del Giglio, también Santa María Juvenicia. Y bueno, pienso que fue muy estimulante su experiencia en Venecia, porque Venecia era una ciudad con una extraordinaria vocación festiva, que celebraba a lo largo del año muchísimas fiestas públicas donde intervenía el teatro, la música, la poesía, y Íñigo conocería, y Rafaela, porque se instaló toda la familia, todo aquel ambiente veneciano festivo. Participaría pues seguramente en el Festival de la Sensa, que conmemoraba, ¿no?, pues esa vocación marítima de Venecia. Asistió seguramente a otras celebraciones extraordinarias como embajador, como fue la coronación de la dogaresa Morosini Grimani, que tuvo lugar en 1597, o, por ejemplo, tendría un papel destacado en 1599 en la ceremonia de recepción de Margarita de Austria, que visitó la ciudad de Venecia con motivo de su enlace con Felipe III, que tuvo lugar ese mismo año en Ferrara por Podere. Pero en Venecia Íñigo también vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, que fue el fallecimiento de su esposa, poco tiempo después de llegar a la ciudad. El funeral fue organizado con un extraordinario fasto en la iglesia de Santa María Zovenigo o del Giglio, de los que eran feligreses. El Senado veneciano costeó todo el funeral. Fue una ceremonia religiosa en el interior del templo, donde también Eneas Piccolomini recitó una oración en latín escrita para la ocasión, y esa ceremonia fue seguida después por una procesión con el cuerpo ya sin vida de María de Mendoza hasta la plaza de San Marcos. Era un funeral con un fasto con el mismo fasto que tenía el de una reina, un modo de también, presentar el respeto no solo al embajador español, sino también a la corona española. Íñigo escribió desde Venecia, ya termino, una carta a su hermana Catalina de Mendoza, que la tienen ahí retratada, con su tía María la Blanca. Se conoce como fundadora del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá de Henares. Le escribió a ella, era en realidad hermana de padre, ella era hija natural del marqués de Mondéjar, pero parece haber tenido, digamos, un papel de intermediaria entre Íñigo y la familia durante todo el tiempo, y a ella le escribió una carta que era bastante sorprendente, porque no solo le contaba lo que era esperado, que eran las virtudes que habían adornado a su esposa, sino que también era una carta en la que él proponía un plan de rescate para el marquesado de Mondéjar, que estaba en este momento en una situación muy difícil económicamente por todos los gastos que se habían producido en la Guerra de Granada durante el levantamiento de los moriscos y durante la prisión de su hermano Luis Hurtado de Mendoza. Y era una carta bastante sorprendente, porque Íñigo, después de todas las consecuencias que había asumido en su vida a causa de su matrimonio, pues lo que proponía era un nuevo matrimonio con una persona de calidad
y para eso que su hermano Luis, que ya no tenía descendencia, renunciara en él el marquesado de Mondéjar, él le daría una asignación como alimento, le restituiría la dote de su esposa, pero a cambio Íñigo se quedaba en una posición que le permitiría hacer un buen matrimonio, ¿no? Probablemente su viudedad y su embajada en Venecia le habrían abierto el apetito por esa nueva posición social, pero ya Íñigo no pudo porque en el año 1600 regresa, su hermano se negó, su hermano Luis, él permaneció en Venecia hasta el año 1600, que regresó a Alcalá de Henares, decidió entonces tomar estado de religión, ingresó como novicio en el Colegio de la Compañía de Jesús y a los pocos meses falleció en el Colegio de la Compañía de Jesús y fue enterrado en esa iglesia. En su testamento dejaba como heredero a su hijo mayor, también de nombre Íñigo López de Mendoza, que para heredar el título primero tuvo que disputar un pleito con el almirante de Aragón, probar la legitimidad del matrimonio de sus padres y, por tanto, que tanto él como su hermano eran hijos legítimos. Efectivamente, ese pleito lo mantuvo con el almirante de Aragón, que para entonces tampoco tenía ninguna descendencia, de manera que Íñigo ganó aquel pleito y heredó la casa de Mondéjar con el título de quinto marqués de Mondéjar y séptimo conde de Tendilla. Y su hermano, Jorge de Mendoza, recibiría más adelante el título napolitano de marqués de Agrópolis en 1617 por parte del rey Felipe III. Y con esto acabo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esther, por esta interesantísima ponencia. No tenemos tiempo